Ahora sí, vamos con la primera parte del programa y voy a leer sus tweets porque he hecho la pregunta, la planteé hace un rato. ¿El sicariato debe preocupar solo a los delincuentes? ¿Qué opinan de lo dicho por el ministro del Interior? De eso voy a conversar con el general en retiro, Luis Montoya. Gracias por venir. Buenas noches, Juliana. Bueno, primera pregunta se la hago a usted. ¿Qué opina de lo dicho por el ministro del Interior? Bueno, el problema del sicariato, al igual que la extorsión, son nuevas modalidades delictivas que nos deben preocupar, porque ya estamos llegando a una anomia social, un comportamiento anormal, un comportamiento patológico. Entonces, los espacios públicos están siendo cedidos a la delincuencia. Y es bien claro, en la guerra lo primero que hay que hacer es quitarle el terreno al delincuente. El señor ministro, cuando recién se hizo cargo de la cartera, le declaró la guerra a la delincuencia, cosa que aplaudimos y me parece bien. Entonces, pero lo primero que se tiene que hacer es quitarle los espacios a la delincuencia y no se está haciendo. Ok, pero ¿cómo se debería de hacer? Porque de hecho que es fácil hablar y decir, claro, acá el objetivo es quitarle espacio a la delincuencia. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo y cómo se ejecuta? Es sencillo. ¿Cómo? Tenemos que tener primeramente los planes estratégicos y después los planes tácticos. Hemos tenido la experiencia ya con la última parte de Sendero en el Guayaga, cuando cae Clay y termina después todo el aparato de Sendero del Guayaga con la última caída de Artemio. Ese ha sido un trabajo de inteligencia operativa y de manejo de informantes. Para ello hay que invertir en informantes, como se invirtió en el Guayaga, y el Guayaga ahora está pacificado. De acuerdo, pero hablar de sicariato es un Igualmente, tema... son delincuentes... Claro, pero que se ha extendido, digamos, de una forma que es mucho más difícil de controlar. Esto arrancó ya hace varios años en el norte de nuestro país y el claro ejemplo de que se haya trasladado este modus operandi, esta modalidad de convertirse en asesino a sueldo, alias sicario, pues es porque no pusieron orden en el norte, porque no hubo un control lo suficientemente fuerte como para ponerle freno a un asunto que, claro, era cuestión de tiempo que llegara a Lima y a otras zonas del Perú. Te lo decían antes, el problema es social y empezó efectivamente en Trujillo, primeramente en La Libertad, luego tuvimos Chiclayo, ahora está en todo sitio, desde Tacna hasta Tumbes, Piura y todos los lugares. Y aún más por la modalidad. En principio se hablaba solo del sicariato del narcotráfico, que era lo importado de Colombia o de México. Ahora hay sicariato político, ahora hay sicariato inclusive sentimental. Ahora te mandan a matar por encargo por cualquiera de los motivos, hasta por deudas. Están los cupos, está la extorsión, está la división de terrenos entre los que piden cupos en construcción civil, en todo ello. Para ello tenemos que tener inteligencia operativa policial. Eso es lo que me decía hoy día Remigio Hernani, que ha sido ministro del Interior. Inteligencia operativa policial es fundamental. Tenemos que tener un plan estratégico de inteligencia operativa policial donde captemos también los mejores informantes. No lo tenemos. En estos momentos, para este tipo de delitos, me parece que no. O sea, se tendría que preparar a un grupo especializado de policías que se dediquen única y exclusivamente a ver el problema del sicariato. Lo tenemos. O sea, policías hay. Lo que hay es que motivarlos para que trabajen. Tú te has dado cuenta, cada caso emblemático, cuando se ha querido resolver, se ha logrado rápidamente, sea en Lima o en cualquier parte del país. Porque hay policías, investigadores muy buenos. Lo que pasa es que a veces no se le da la oportunidad. Entonces, allí tenemos que incidir. La policía tiene buen personal, así como también hay malos policías. Pero hay que buscar. Tenemos la experiencia de ese GEIN, que se han formado a través de muchas promociones de investigadores y de gente que maneja la inteligencia operativa. Que se pueden hacer muchas cosas con inteligencia operativa, no solo en Lima, sino en las distintas partes del país donde existe este problema. ¿Cómo es que esto de sicariato, digamos, ha crecido tanto? Más en una cuestión de fondo y de forma, porque de forma ya sabemos que empezó en Trujillo, que luego se trasladó a otras provincias del norte hasta llegar a Lima capital, que desgraciadamente a nosotros los que vivimos aquí recién nos alarma el tema, nos preocupa porque mataron ayer a alguien en un restaurante exclusivo de Barranco, hace poco otra víctima en un restaurante de fast food de comida rápida en la avenida Benavides, pero en Trujillo, en Chiclayo, en Tumbes, Piura, la gente viene viviendo esto, pero
ni siquiera diría 3, 4 años, 7, 8 años. Es más, si se enteran los delincuentes que tienes una bodeguita que está generando plata o una empresa de transporte, tienes que pagar sí o sí un cupo de $300 o puede llegar a $50.000 dependiendo de cuánto ganes, porque se saben todos tus ingresos, porque si no te matan y si no respondes a los llamados, te ponen una granada y te la revientan en la puerta de tu casa. El sicariato nace por dinero, fundamentalmente. Primero narcotráfico, después dinero, las extorsiones, y últimamente hemos visto 3 casos de sicariato político, que tampoco se ha detectado hasta ahorita ni se ha descubierto. Es que el sicariato es sicariato. Sicariato es sicariato. Más Claro. que se haya Pero manifestado en el ámbito político. Todo tiene que ver acá con los autores intelectuales. No estamos mirando esa parte. No investigamos, no terminamos la investigación criminal de quién es el que pide el crimen por encargo. Ahí tenemos que trabajar también. Y ahí tiene que trabajar la inteligencia operativa. Eso requeriría, evidentemente, una investigación mucho más exhaustiva y compleja. Una investigación que la policía está en capacidad y tiene cuadros para hacerlo. Y sí tiene que, estos cuadros que están ahora tienen que ir formando otros cuadros, porque se van a llegar a terminar los especialistas y ahí sí vamos a tener problemas cuando se acaben los investigadores. Yo me acuerdo que en un informe de hace muchos años se hablaba del sicariato como una novedad al norte de nuestro país y decían que, claro, que contratar a un asesino a sueldo te podía costar entre $2.000 a $5.000, porque además eran personas que habían sido entrenadas por ex militares, ex policías que habían terminado delinquiendo, convirtiéndose en delincuentes y que obvio eran, pues, asesinos muy, muy reconocidos dentro del mundo del AMPA. Pero ahora por $200 te matan. Es que hoy no, ha cambiado. Ahí te decía, comportamiento anómico desde el hogar, la sociedad y el Estado. Estamos en un comportamiento anómico de todo. Decimos, voy a elegir que robe, pero que haga. Ese es un mensaje muy malo para la sociedad. Los sicarios son jóvenes de 17, entre 14 y 18, 19 años. Eso es un problema de hogar, de sociedad y de las autoridades del Estado que no afrontamos. Sí, de acuerdo. Pero todo empieza en casa, digamos. Todo empieza en casa. Sí, hay un problema que tendría que ser analizado de una manera mucho más amplia por sociólogos, psicólogos, criminólogos. Sí. Y tenemos que tener psicólogos forenses que no tenemos para la investigación. Ahí sí requerimos, la policía requiere profesionales, antropólogos y psicólogos forenses. Pero lo que vamos a tocar esta noche es exclusivamente el tema policial, ¿no? Porque si hay escuelas... No, es que es policial. Claro. La policía tiene el departamento de criminalística que se encarga de apoyar la investigación criminal. Claro, y general. La criminalística tiene todo lo que es la medicina forense y la psicología forense. Y la criminología, que es fundamental. O sea, la policía para la investigación se basa en la criminología y en la criminalística. Hay escuelas de sicarios para adolescentes. Incluso hace pocos días intervino un terreno la policía donde menores de edad realizaban prácticas de tiro. Si ya se sabe dónde los preparan para matar, si ya se sabe cómo se hacen llamar estas bandas de jóvenes, adolescentes, sicarios, ¿por qué no se hace nada? Tenemos que ponerle la atención ahí con equipos de inteligencia operativa, con buenos analistas. Si hasta en las redes sociales se anuncian. En Facebook, claro. En Facebook se anuncian. Entonces, si yo tengo analistas y si tengo una división que lucha contra los crímenes informáticos, tendría esta gente trabajando juntamente con la gente de secuestros y juntamente con la gente de homicidios. Se puede hacer. Y se forma un equipo especial y se puede golpear en distintas partes del país. Pero para hacer todo lo que usted plantea, que además me parece importantísimo, válido y demás, tiene que haber, primero, pero antes de la voluntad también, el reconocimiento de un problema. Y si el propio ministro del Interior, en vez de decir, señores, el tema del sicariato evidentemente es un asunto que nos compete a nosotros como institución policial, pero recordemos que también se tiene que trabajar desde el Ministerio de la Mujer para que se ponga a chambear con las poblaciones vulnerables, niños, menores de edad, gente muy pobre, evidentemente que a falta de recursos termina accediendo a cualquier forma para sobrevivir y demás. Pero su respuesta no es esa, que sería de una altísima capacidad de análisis y de humildad. No, su respuesta es, señores, el sicariato es algo que le tiene que preocupar solamente a los delincuentes. O sea, entonces, no sé si tenemos algunos videos para ir narrando ciertos hechos. No estamos pensando con una mentalidad analítica de investigador. En los ministerios de Economía, por decirte, te ponen de ministro de Economía a un gran economista y todo su equipo
grandes economistas y especialistas en el tema. Pero en los ministerios sociales, como es Interior, como son Salud inclusive, no buscamos a los mejores cuadros a veces. Entonces, tenemos que afrontar el problema y reconocer y ser analíticos. Para citar, y esa es la falla. Y para ser analíticos hay que citar también algunos hechos que se han suscitado en los últimos días y que es la clara muestra, o son, mejor dicho, la clara muestra de que el sicariato no le puede interesar, no es un problema que solamente le debe preocupar a los delincuentes. No. Hay una niña de 10 años que murió en manos de un sicario, una pequeña de 10 años. Ayer, en el atentado, en el Rincón Gaucho, que es un restaurante de parrillas, acá nomás en Barranco, matan a este señor. Y además termina siendo herido de bala el dueño. Cierto. Se va pobre a tomar un taxi, ¿no? Por eso, a que lo vean. Estamos perdiendo los espacios públicos. Y eso es responsabilidad del Estado. Darnos tranquilidad y cuidar nuestra vida. El hijo de Carlos Burgos, del alcalde de Lurigancho. También en su momento. Y muchos más, si empezamos a dar nombres. Tenemos que pensar. El 2006 a mí me ocurrió un fenómeno similar, pero con secuestros. Y yo le hice ver al ministro de entonces y al presidente y al premier que yo tenía problemas. La gata Carti, pongamos, y los secuestros se daban en Lima hasta 7, 8 secuestros. Fuerte la cosa, 2005 y 2006. Y le planteé al presidente y al ministro y reconocieron que había un problema serio y que tenía que invertirse en secuestros, que tenía que invertirse en inteligencia operativa, en inteligencia electrónica y pagar informantes. Y se hizo eso. Tenemos que ir a una pausa general comercial, hay que cumplir con la publicidad, pero al regresar yo quiero hablar acerca de lo que se publicó el año pasado, una ley que estableció sanciones duras contra los sicarios juveniles. Al parecer, de esta ley no se han enterado mucho, ni siquiera los delincuentes. Pero si nadie los captura. Porque claro, hay una ley, pero nadie me captura, entonces sigo haciendo de las mías. Volvemos con eso y más luego de la pausa comercial. No se muevan. He estado leyendo durante la pausa algunos de los tweets y realmente, señores, les doy toda la razón. Yo también estoy tan preocupada por ustedes. Y no se trata de generar una psicosis, no se trata de generar una alarma para que todos vivamos así temerosos, aterrorizados por la persona que camina al costado de nosotros o si entramos a un lugar público. Pero tampoco, ojo, tampoco hay que estar tan tranquilitos porque las cosas no están en calma. Y esa es la verdad. Ayer, repito, mataron a un hombre en la puerta de un restaurante. Herido el dueño del local que había salido. ¿Qué pasa si usted que me está viendo, señora, caminaba con el cochecito con su hija? Que me pudo haber pasado a mí que tengo una niña bebita. O si el chico que me está viendo ahora estaba con su enamorada saliendo de un parque cerca ahí en Barranco. Dijeron, paremos un ratito en el Rincón Gaucho, salió el sicario, 8 balazos, uno letal en la cabeza y de paso ya me cayó mal no me gustó con su enamorada, otro balazo. ¿Así estamos? ¿A eso hemos llegado? ¿Estamos a punto de convertirnos en qué? ¿En algo similar al Medellín de la década de Pablo Escobar, de los 80s? Por favor, hay que tener mucho cuidado. Y por favor, señor ministro, yo sé que a usted no le caigo nada bien, además se ha encargado de hacérmelo notar, ¿no? Y comunicármelo en las últimas semanas, sobre todo, pero acá no se trata de si le gusto o no le gusto y demás. Olvídese de mí. Si quiere, mándeme un sicario, no sé. Acá se trata de preocuparnos por algo y darle el valor que tiene a una problemática que tiene que ser discutida, analizada, investigada para poner sobre la mesa herramientas de solución para ejecutar. Pero si el ministro del Interior, repito, dice posible problema de los delincuentes, entonces no vamos a avanzar nunca, de ninguna manera. Y acá me dicen, voy a leer algunos tweets antes de seguir con mi invitado. Francisco Zárate, el sicariato no es solo cuestión de los criminales. Decir eso por parte del ministro es taparse los ojos ante la realidad. Gonzalo Vidal dice, son los empresarios emprendedores que son extorsionados y les mandan la moto por no pagar cupos, no deben preocuparse. Luego, Miguel Guamani dice, narcotráfico, vinculación con el sicariato, poder económico y ajuste de cuentas. Luego, a ver, Edwin Estano, lamentable lo dicho, los delincuentes saben sus derechos y prefieren menores de edad, pues los consideran infractores. Después Juan Carlos Girón, para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno, ahí están los verdaderos delincuentes, dice un comentario bastante fuerte, pero en fin, obvio que preocupa y obvio que ha generado un malestar generalizado, lo último dicho por el ministro del Interior. Hablábamos, sí, antes de la pausa y quedamos en... Tenemos que recuperar espacios.
tenemos que ganarle al delincuente, pero para ello tenemos que unirnos con las autoridades constituidas, que lidere el señor ministro, el señor presidente, quien fuera, y la sociedad civil también colaborar, como estás colaborando tú en estos momentos. Lo que estás haciendo en estos momentos es una cosa importantísima para la lucha contra el crimen organizado, tanto para los extorsionadores como para los sicarios, porque estás enfrentando a estos delincuentes. Estamos diciendo, tú eres el enemigo, el primer enemigo de la sociedad y estamos contra ti. Entonces, qué bueno más bien que el señor ministro se una a ti, a la cruzada que estamos haciendo para poder combatir. Y como te decía al principio, es sencillo con inteligencia operativa. Y hay algo importante que me dice Alberto Juárez. Claro, estamos hablando del caso de Barranco, del caso de Benavides, de la hija de Burgos, de la niña de 10 años, pero también está lo que sucedió en Ventanilla, lo que sucedió en Pachacútec. Es decir, o sea, estos sicarios se mueven por donde les da la gana y además con total tranquilidad. Porque si uno hace un trabajo, digamos, lo que le dicen, como lo llaman dentro del grupo de delincuentes, ¿no? En el argot delictivo. Claro, yo peino la zona, o sea, peinar la zona es darle un chequeo, ver cómo se mueve una persona. Yo hago una chamba y reglo. Yo hago una chamba y reglo, exacto. Yo hago una chamba y reglo, y dicen después, ellos. juácate, Claro. ejecuto. ¿Por qué no llevar estos crímenes a cabo en la noche para mantenerse evidentemente mucho más resguardados, para que no los capturen? No. O sea, a la luz del día, para dejar claro, creo yo, no se me dirá usted si me equivoco, ¿no? El mensaje. Nosotros podemos más que las autoridades. Acá, quienes lideran las calles son los delincuentes. Lógicamente, acá hay un mensaje de enfrentamiento con la autoridad, enfrentamiento con el Estado y con toda la sociedad. Es decir, yo hago lo que quiero porque tengo la libertad de hacerlo. ¿Qué debe hacer el Estado? A través de su policía y a través de todas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, unirse con la sociedad, unirse con las municipalidades y guerrear porque se puede hacerlo. Así como ellos raquetean, nosotros también podemos raquetear. Así como ellos arreglan, nosotros también podemos arreglar. Así como ellos buscan fites, te estoy hablando en el término no, y los entiendo, policial, yo quiero un fite, yo también puedo tener 10 fites buenos, bien pagados, bien manejados, y vamos a trabajar. Y vamos a golpearlos bien. Es sencillo. Lo bueno es dar la cara. Decir, sí lo vamos a hacer. Podemos, me comprometo. Reconozco, existe esto, vamos a desaparecerlo. Pero usted acaba de utilizar una palabra clave, general. Reconozco. Lógicamente. Qué importante es reconocer, para empezar, a trabajar en el problema y no dejar, digamos, pasar más tiempo que hace que esto de pronto se vuelva incontrolable y que es el temor absolutamente válido de la gente. ¿Qué pasa si mañana terminamos como Medellín? No estamos muy lejos, ¿eh? Tú no te acuerdas, era muy joven, cuando apareció Sendero. Son abigeos, dijeron. El gobierno de turno no quiso reconocer que se iniciaba el terrorismo. Inclusive sacaron a un director general de lo que era la Guardia Civil en esa época, te hablo del año 80. Igualito, cuando no queremos reconocer y lo queremos reconocer a destiempo, y ya nos ganaron, ya nos golpeamos. Tenemos las herramientas, tenemos el personal. Hay buenos profesionales en la Policía Nacional. Hay que confiar en ella y hay que exigirle que la Policía Nacional cumpla con su rol, porque la policía puede hacerlo, que es lo fundamental. Pero reconozcamos cuál es el problema. Al reconocer el problema, lo voy a solucionar. Claro, hemos hablado del tema legal. El año pasado el gobierno publicó una ley que estableció sanciones mucho más duras contra los sicarios juveniles para que no pasen piolas si tienen entre 18 y 21 años. No estoy hablando necesariamente de adolescentes de menores de edad. Estamos hablando de un tema social que tiene que ver con estas poblaciones vulnerables, con la pobreza extrema, con la ausencia de Estado, que hace Hogares que uno, por necesidad y por rebeldía a lo que representa el gobierno en sí, empieza a niños violentados actuar, también. Exacto, actuar en contra, convirtiéndose en delincuentes. Estamos hablando también de un tema que tiene que ver con el Poder Judicial, con las malas decisiones ejecutadas desde esta entidad por los propios jueces y también por el Ministerio de Justicia, del que depende el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, que no puede controlar a sus agentes porque muchos de los crímenes, de estos hechos delictivos, tienen como autores mediatos, como autores intelectuales, a internos de cárceles muy importantes, penales muy grandes. O gente que recién ha salido del penal. ¿Ello por qué? Porque a veces la investigación no se hace bien. La policía detiene, interviene, hace la investigación, pero quien hace la investigación y denuncia y tiene a cargo la responsabilidad de la carga y la prueba es el Ministerio Público. En función a lo que el Ministerio Público le da al Poder Judicial, es que el Poder Judicial toma la decisión de sentenciar. Eso también es importante. O sea, los operadores de justicia, policía que empiece el eslabón,
Ministerio Público, Poder Judicial y después el INPE, que es el que hace cumplir la pena, tienen que estar unidos y trabajar juntos. Ok, pero empezar con, evidentemente, quienes forman parte de la primera instancia, es decir, los policías, el Ministerio del Interior. Y tiene la policía buenos profesionales, te lo repito porque conozco y sé la calidad de investigadores que tiene la policía. Pero no son suficientes los policías. Y estamos hablando del 24x24 que hace que la mitad Pero nunca... mira, yo te cuento un secreto. En la DININCRI la gente no cumple el 24x24. Trabaja todos los días. Esa gente de robos, esa gente de homicidios, esa gente de secuestro, esa gente de delitos informáticos, chambea todos los días. Sí, pero también hay mucha corrupción en la policía, ¿eh? Claro. Y no dudo de que hayan muchas bandas. Para eso tenemos que tener una inspectoría repotenciada y con todos los poderes. Y un director general empoderado. Si tienes tus 4 estrellas, tienes que estar bien empoderado porque tú eres el responsable de la conducción de la institución. De acuerdo, pero regresamos a lo mismo. ¿Que se pueden hacer cosas? Sí. Si reconoces. Pero tienes que reconocer, pues. Si no estamos en nada. Es como si tienes un problema de adicción, un problema psicológico muy fuerte, y si no reconoces que necesitas ayuda, no vas a avanzar nunca. Ya te digo, en el Guayaga reconocimos que nos mataban a los policías a cada rato. Dijimos inteligencia operativa, dinero, interceptaciones telefónicas, y golpeamos, y ahora el Guayaga pacífico. Después, en el Brain también han caído así. ¿Y quién ha hecho el trabajo? La policía. O sea, tenemos buenos policías. Claro que después se adorna para decir hubo colaboración de acá, de allá, pero fue la policía. Sí, seguro, seguro. Eso... Entonces, hay buenos policías, pero ahora minimizamos a la policía. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque la policía es la pared de contención que tiene la sociedad contra el delito. Pero para eso hay que apoyar a la policía. Sí. Y a los policías delincuentes a la cárcel. Sí. Y cuando se trata de apoyar a la policía también pasa, creo yo, y lo digo como periodista, como parte de esa prensa a la que algunos a veces critican, que así como cuando se incautan 7,5 toneladas de este leak, el narco que vivía en la casa del congresista José León, donde fuimos los primeros en presentar la nota, la información en primicia exclusiva y decir qué bien de parte de la policía que haya trabajado de esta manera y que ha sido, de hecho, la incautación más grande, me atrevería a decir, de la historia de nuestro país. Pero no por eso, por 1, 2, 20 o 100 buenas obras, buenos operativos que lleve a cabo la policía, donde sale, por supuesto, el ministro Urresti, vamos a dejar de lado los problemas latentes que no se quieren reconocer a la vez. Ahí hay que reconocer el trabajo de los investigadores de policía y del líder que dirige la DINANRO, que es el general Vicente Romero Fernández, que es un excelente oficial y muy trabajador, pero de él no se sabe nada. Cuando él fue el que debería haber presentado los logros que ha tenido la policía y hubieran habido menos errores de comunicación. Sí, bueno, el gobierno central a través del presidente de la República debería empezar también por salir a reconocer lo que está pasando y anunciar, no lo sé, por decirlo de alguna manera, una inyección en el presupuesto a la policía para mayor incentivos y para la creación de un cuadro especial de efectivos policiales especializados, detectives, para empezar a chambear ya, ahorita, hay que chambear ya en este tema. De acuerdo. O Muchas sea, gracias. esto no espera, ya. Esto no espera, es cierto, me quedo así. No se pare todavía porque está con el micrófono, algunos se quieren ir volando. Yo no sé qué pasa, No, al contrario, yo quiero quedarme. Cada vez que despido a un invitado se desespera, está así, que se quiere ir, se va. Le dicen a Charlie, por favor. Yo quiero ¿Tan quedarme. mala soy? No, al contrario, yo quiero quedarme. ¿Se quiere quedar? Sí. Pero ya tengo otra invitada, general. Al La contrario, próxima vez... Es un gusto porque estás luchando contra el delito, eres valiente. No, y eso es bueno. No, yo hago solamente lo que me corresponde, ni más Pero eso ni es menos. bueno. Y te apoyo y hay que dar la cara, como yo la doy ahora. Muchas gracias, Lo que general. pase en la calle no me interesa, llevo mi arma. Así es. Okay. Bueno, pero ahora dentro de poco no va a poder usar armas tampoco, porque nos van a quitar ¿Sí? las armas. Sí, Sí, también. la No puede tener licencia. lunas polarizadas tampoco y demás. Bueno.